Desafortunadamente la cultura nos absorbe. Esta es una cultura de mucho peligro, el consumismo y el trabajo. O sea, aquí la gente viene y hace prácticamente del trabajo su Dios. Y prácticamente la pasan trabajando, trabajando, trabajando para ganar más, pero pues, como dice una canción, pero nunca sobra el pan, ganan más y nunca sobra. De todo lo demás se ha tratado de ofrecer, misas en español, incluso hay padres americanos que han aprendido el español para poder atenderlos y así. Pero pues lo mismo sucede en México. En México son cifras similares, ¿eh? Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico, el show en el que de una forma muy casual y rompiendo moldes, platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la tierra. Oigan, pues ahora les traemos la platicada que tuve con Monseñor Jorge de los Santos, que es el vicario para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver. Y bueno, para empezar platicamos de cómo fue su niñez, su adolescencia, su juventud, el papel de su mamá, de él trabajando desde muy joven, pues algo muy normal en nuestros países latinos, ¿no? Y también algo que me gustó mucho, que luego lo recalca más adelante, ahora en su trabajo en Denver, es esta sentido de esta necesidad o esta importancia de la comunidad, de las amistades reales, ¿no? Y más comunidad hablando en relación a la iglesia, ¿no? Eso es lo que nos hace la iglesia. Ser iglesia no es una institución, no es un templo, ¿verdad? Ser iglesia es estas relaciones profundas que pues nos estamos jalando cuando uno está pues atorado, decayendo o algo. Van a entender un poquito al rato. Y eso pues bueno, platicamos con Monseñor Jorge. Y bueno, pues nos platica mucho de, pues digamos, de las dificultades o de las complicaciones que hay al ser hispano pues en la iglesia de Estados Unidos, ¿no? Entra pues mucho detalle ahí dando sus puntos de vista sobre lo que hacen otros sacerdotes, como sí está muy separado el tema para los hispanos, también lo que hace con el Centro Juan Diego, y también en este tema dice preguntarle a ver qué es lo que más funciona ya con hispanos, porque al final los hispanos están creciendo demasiado en Estados Unidos, ¿no? Y en temas de los católicos, pues casi va a llegar a la mitad muy pronto, ¿no? De los católicos de Estados Unidos siendo pues hispanos. Y él dice, pues son estas comunidades, esto es lo que cambia todo. Los que ya están metidos en una comunidad, esa es toda la diferencia. Esperemos que disfruten mucho. Y bueno, pues hay que orar mucho por la iglesia en Estados Unidos, ahora que tiene un líder mexicano, hispano, ¿verdad? Nacido en Monterrey. Esperemos que pues haya muchas cosas para los hispanos, pero hay que pedir mucho. Hay muchas cosas que están pasando, hay muchas dificultades por las que pasan nuestros hermanos latinos. Los hemos platicado varias veces aquí con gente que está allá, y es momento de que aprovechemos para pedir. Dios los bendiga. Nos vemos del otro lado. No se olviden de donde quiera que estés escuchando, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Stitcher, iHeartRadio, todas las plataformas, seguir nos ayuda demasiado. Y si les gusta esto, pues compartan, WhatsApp, etcétera. Así que más gente sepa las cosas padres que están pasando en la iglesia de hoy. Ahora sí, nos vemos del otro lado. Monseñor, muchísimas gracias por estar en esta platicada. Si le parece, antes de empezar a platicar, nos ponemos en presencia del Señor. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Señor Jesús, te pedimos que estés con nosotros en esta platicada, Señor. Te pedimos que calmes nuestra mente, Señor, para poder escucharte, Señor. Te pedimos que no sea yo, que no seamos nosotros los que queramos hablar y que sea nuestra voluntad la que se meta, sino que seas tú el que hable, Señor. Te pedimos que también abras los oídos espirituales de todos los que están escuchando esta platicada, Señor, para que puedan recibir tu mensaje, que puedan conocer más y más lo que gente de carne y hueso está haciendo hoy en día en la iglesia, Señor, y que así podamos enamorarnos más de tu cuerpo aquí en la tierra. Quédate con nosotros, por favor, Señor. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Amén. Mm. A ver, pues, Monseñor Jorge, platícanos para empezar un poquito de ti para luego, para que sepamos quién es Monseñor Jorge de los Santos y que podamos después, pues ya entrar en lo que estás haciendo ahorita en Denver, Monseñor. ¿Dónde naciste? ¿Cómo estuvo un poquito? Si nos puedes platicar un poquito de tu niñez, de tu familia, cómo eran católicos, ¿no? Estaría muy padre para saber quién es Monseñor Jorge de los Santos, o quién era Jorge de los Santos antes de ser, pues, sacerdote, Monseñor, y pues bueno, todas las cosas que estás haciendo ahorita. Bueno, yo soy originario de Torreón, Coahuila, y pues un poquito sobre los antecedentes. Somos una familia de 4 hermanos, 2 hermanas. Quedamos huérfanos de papá. Yo era el segundo mayor, tenía 7 años cuando mi papá falleció, entonces pues una situación difícil para salir adelante en la vida, ¿no? Claro. Mi mamá trabajaba, entonces, pero pues las circunstancias, Dios no se equivoca, las circunstancias nos hizo crecer como una familia muy unida, y pues con tropiezos y con dificultades, pues todos crecimos. Yo estudié en el Tecnológico de La Laguna, ahí en Torreón. Me gradué de ingeniero industrial y pues yo participaba en unos grupos juveniles en mi parroquia y en Torreón. ¿Y esos eran, Monseñor, ya que estabas tú de joven, digamos, empezaste a participar, o desde chico algo en tu familia se vivía algo la fe, o no se vivía mucho de la fe en tu familia? Bueno, sí, siempre mi mamá fue muy católica, claro que tuvo que trabajar mucho para sacarnos adelante. Nosotros también, pues de chicos, yo a los 7 años ya salía con un cajón de bolear a trabajar en la Alameda, ¿no? Y pues, pero sí, éramos personas que íbamos a misa, que rezábamos, pero yo me involucré en la iglesia hasta ya de joven, a los aproximadamente a los 16 años empecé a asistir a los grupos juveniles de la parroquia. ¿Y eso se fue dando por una invitación o fue porque sentiste algo, alguien te invitó nada más así, algún retiro? ¿Cómo se fue dando esa parte de involucrarse? Fue una situación medio curiosa porque yo estaba empezando la ingeniería en el Tecnológico y yo estaba platicando con un amigo y llega un amigo de mi amigo a hacer una invitación a él, lógicamente, que se había abierto un grupo juvenil que estaba muy padre, y mi amigo le contestó muy mal, así como diciendo, no me interesa eso. Yo tratando de suavizar un poquito porque yo me sentí muy mal. Yo le dije, sí, dime, yo sí me interesa. Claro que a mí no me interesaba, ¿verdad? Pero quise suavizar la situación porque pues, dije, qué mala onda de este cuate. Ajá. Y entonces él me invitó a mí, dije, bueno, pues voy a tener que ir, pues ya abrí mi bocota, ahora voy a tener que ir. Pero pues así empezó. O sea, ¿Y era retiro de la parroquia o de algún movimiento en particular? No, era un grupo juvenil. Era un grupo juvenil al que estaba iniciándose. De lo que Dios se usa, ¿verdad? Por pena o compasión, o no sé por cuál fue la respuesta. Wow. Y empecé a ir y pues me empecé a involucrar y creo que me pareció muy bien. Yo dije, esto es algo, pues como que una experiencia nueva y creo que empezó a despertar en mí mucho interés. Después yo me involucré mucho, era ya parte de los que organizaban y porque una situación también de situación familiar en la economía tuve que salir a trabajar a Saltillo, entonces me alejé por unos meses del grupo y mientras pues se nivelaba la situación económica, bueno, encontré un trabajo mejor en Torreón, me regresé a Torreón, yo seguí estudiando y regresé al grupo. Bueno, yo dije, ya falté mucho, me alejé completamente del grupo y me encontré uno de los amigos de uno de los miembros, me dice, ¿por qué no volviste? Le dije, no, ya falté mucho, ya no. Dice, vuelve de todos modos. Volví
y ya me integré completamente. Ahí fue donde descubrí mi vocación, porque empecé a decir, pues esto es lo mío, así como que esto es lo que yo desearía hacer toda mi vida. Empezó el discernimiento vocacional, la parroquia era de los jesuitas, empezó el discernimiento vocacional con los jesuitas, y entonces a un cierto punto yo dije, yo me voy al seminario. De los jesuitas. Pues, sí, o sea, pensaba irme con los jesuitas. Cuando le comunico esto a mi mamá, que es la autoridad de la casa, porque pues ella era la autoridad, ¿no? Como no tenemos papá, mi mamá me dice, no te vas. Primero entrégame tu título de ingeniero y luego ya veremos, porque dice, muchos se arrepienten y luego te quedas sin pan y sin las gallinas, ¿no? Y sí, obediente, estudié lo más rápido que podía, porque estábamos trabajando en aquel entonces en sistemas de créditos en el tecnológico, entonces mientras más me cargaba de materias, pues más pronto terminaba. Es que terminé a los 20 años y ya tenía mi carrera terminada, y volví a insistirle a mi mamá, le dije, ¿sabes qué? No te desanimó nada lo que te dijo, no fue, bueno, pues a lo mejor Dios me está hablando con esto, al revés, te dio más ganas. No, fue un reto. Entonces dije, sí, pues lo voy a cumplir. Dice. Entonces cuando le dije, ya terminé, aquí está su título, sí, me voy. Y me volvió a decir, no te vas. Demuestra que puedes trabajar en lo que estudiaste, o sea, porque no estás huyendo del mundo, ¿verdad? Entonces, obediente también, me puse a trabajar como ingeniero. Como cosa curiosa, bueno, estamos haciendo un ambiente muy informal. Sí, claro. Era el tiempo de una crisis en México, el tiempo de la crisis de López Portillo, no había trabajo, había muy pocas oportunidades, y como tentación del maligno, resulta que yo tenía trabajo excelentemente pagado, incluso me hablaban de otras compañías, decían, véngase a trabajar acá, pero yo estoy trabajando aquí, le pagamos el doble si se viene. Y así me salté 3 compañías, ganando un dineral. Trabajé por menos de 3 años. O sea, todo esto fue a finales de los 70s, más o menos, ¿verdad? A finales de los 70, sí. Ok. Sí, justamente, bueno, ya al inicio de los 80s. Y ya puras tentaciones del dinero y del buen trabajo, entonces. Sí, exacto, pues tanto tiempo en la pobreza, ¿verdad? Pues, claro. Entonces había mucho dinero ya después, y en ese momento se acerca y me dice, estás libre, puedes irte. Ya que vio que sí lo habías hecho. Y entonces sí, yo me fui, dejé todo y vámonos. Así, a la primera, o sea, ya no hubo pensar nada, seguir aferrado a las cosas del mundo, tal cual. Absolutamente nada. Yo decía, esto no es lo mío. Decía, no es lo mío. Aunque está muy atractivo, pero no es lo mío. Wow. Incluso yo por eso me cambiaba de trabajo tan fácilmente. Me decían, no es bueno cambiar de trabajo. O sea, ¿por qué? Porque vas a dar la imagen de que eres muy inconstante. Y yo les decía, es que yo no me voy a dedicar a esto, yo nomás estoy cumpliendo con un requisito que me pusieron. Estoy convenciendo a mi mamá. Sí, y ya, entonces me iba a ir, o sea, ya decidí irme. Sucedió que pues tuvimos una diferencia, el párroco y yo, que el párroco era jesuita, una diferencia pues tal vez malentendido, pero fue muy fuerte. Entonces, pues ya no, lógicamente ya no me aceptaban con los jesuitas, porque él me había dicho que no me aceptaran. Quise entrar con los diocesanos y él era cercano al obispo y también le dijo al obispo, no, eso es un elemento no bueno. Wow. Y en el seminario de la diócesis de Torreón tampoco me aceptaron, me dijeron, aquí no hay lugar para ti. Oye, y todo esto no lo ibas sintiendo así como señales de Dios ni nada. O sea, tú estabas seguro de tu vocación así tal cual, pase lo que pase. Sí, tal cual. O sea, yo decía esto, o sea, me dijeron que no, y no me agüité. Y entonces me fui al DF a buscar un seminario. O sea, iba a un lugar donde nunca había estado, donde no me conocían.
Dije, tengo que buscar algo. Y allá encontré una congregación religiosa de los pequeña, de los padres somascos, los clérigos regulares de Somasca, y ahí me aceptaron. Órale. Y empecé, claro, yo ya tenía 23 años cuando y me tenían con unos chavitos, pues de preparatoria. Y aguanté un año y dije, no, pues esto como que no. Sí, iba a estudiar la filosofía, pero también como que era muy light. Entonces dije, no, como que no es lo que yo buscaba. Entonces me dijeron, bueno, espérate, vamos a buscar una beca para que te vayas a estudiar a Roma. Ahí hay mejores estudios, hay gente. ¿Ellos pues, mismos te dijeron eso? Sí. Órale. Ellos mismos, sí. O sea, perteneciendo a la misma congregación, y sí, me dieron la beca, y entonces hice los estudios ahí en Roma, de filosofía, de teología, hice una licencia en liturgia, y ya me regresé, y ya me ordenaron en México. Hola amigos de Platicando en Católico, yo soy Gerardo Villegas, director de Fanflix, una plataforma de audios y videos mexicana que promueve los valores humanos y contenidos 100% católicos. Una plataforma donde van a encontrar contenidos para toda la familia, entretenimiento sano, seguro y lleno de valores humanos para los niños, y muchísimo contenido de crecimiento humano y espiritual para los grandes y toda la familia. Quiero invitarlos a todos ustedes a que conozcan Fanflix, esta plataforma. Suscríbanse desde su computadora. Entren a fanflix.mx y suscríbanse con el código PLATICANDO. Les vamos a regalar 30 días gratis con el código PLATICANDO, suscribiéndose desde su computadora en fanflix.mx. Los saluda Gerardo Villegas, director de Fanflix. Que Dios los bendiga a todos. O sea, casi todos los estudios, menos el primer año, fue en Roma. ¿Qué seminario era? ¿Sí? ¿Qué universidad, monseñor? Bueno, el filosofía lo hice en el Laterano. La teología en es el... la del Papa, ¿verdad? El Laterano es la del instituto. Papa, ¿verdad? ¿Cómo? Laterano es la del Papa, que le llaman, ¿verdad? Sí, la universidad oficial de la diócesis de Roma. Oye, claro, pues hay muchas universidades, pero es no estuvo, de hecho, en esa época, Monseñor Fisichella era el rector, ¿no? Estuvimos platicando con él también. Creo que estuvo, ¿qué fue? Pues según yo, no me acuerdo si en los 80s o en los 90s. O no, estoy confundido. Bueno, yo llegué allá al Laterano en el 86. Ok, y ahí fue filosofía entonces. Ahí hice la filosofía, después la teología la hice en el Instituto San Anselmo y la liturgia en el Pontificio Instituto Litúrgico. Okay. Y ya me vine para regreso a México para ser ordenado sacerdote, ¿no? Okay. Y luego ya estuve en México, en la Ciudad de México, por 11 años. ¿Dentro de esta misma congregación? Sí, dentro de la congregación. Okay. En Roma conozco unas religiosas que estaban acá en Denver trabajando, y me decían que la comunidad, pues, de habla hispana estaba creciendo mucho y que necesitaban sacerdotes. Y pues por mucho tiempo me insistieron hasta que la congregación me dieron un permiso de venir. Y fue como llegué acá a Estados Unidos, a Denver, pues. Oye, monseñor, y a ver, platícanos un poquito de esta congregación. Yo la verdad nunca había escuchado. O sea, ¿sigues tú siendo parte de la congregación o pediste un permiso para ausentarte de la congregación? Por un tiempo, la congregación es de origen italiano. Se dedica, su carisma es los huérfanos. El fundador es San Jerónimo Emiliani, que es el patrón universal de los huérfanos y de la juventud abandonada. Entonces, había, en México es pequeño, pero había unos orfanatorios, había escuelas, parroquias, y entonces, por amistad vine para acá y me dieron permiso de venir por un año nada más. ¿Ya estaba ahí el arzobispo Chaput?
Shapiro estaba aquí. Ya estaba ahí. Bueno, Shapiro, ¿verdad? Shapiro. Es que sí, lo lee uno y ya no sabe ni cómo se dice, pero Monseñor Shapiro, Sí. que muy Sí, buenas aquí cosas estaba hizo en Denver, ¿verdad? Impresionante, Excelente. Muy bueno, muy bueno. Por todos lados escucho lo mismo. Sí, de hecho, yo estuve muy cercano a él porque, bueno, llegando, estuve un año aquí, le dije que, pues, terminando el año, le dije que me iba a regresar a México, me dijo, por favor, dame otro año, nada más un año más. Y así se fue cada año. Dije, no, sí, bueno, ya, ahí cuando llegó, cuando se terminó iba a terminarse el segundo año, aquí estaba de obispo auxiliar el obispo Gómez, José Gómez, que ahora está en Los Ángeles, que ahora es arzobispo de Los Ángeles. Claro. Pero, y que va a ser el presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Oye, esa no me la sabía. Wow. Sí, él es el próximo presidente de la Conferencia Episcopal. Pues total, él es aquí el obispo auxiliar. Entonces, cuando estaba terminando yo mi segundo año, al obispo Gómez lo nombran arzobispo de San Antonio, Texas. Y entonces me dice el obispo Shapiro, el arzobispo Shapiro me dice confidencialmente, dice que han nombrado al obispo Gómez para San Antonio. Dice, necesitamos que te encargues de lo que él está haciendo. Dice, no, yo me estoy regresando a México. Dice, ándale. Nada más, le dije, ¿cuánto tiempo estamos hablando? Dice, unos 4 meses y nos dan otro obispo auxiliar. Le dije, 4 meses, pues como si nada. Le dije, sí, cómo no. Pero esos 4 meses se volvieron 4 años porque no daban obispo y no daban obispo. Y fue que por eso que me quedé aquí. Y entonces, cuando concedieron el obispo auxiliar aquí en Denver, pues, sorpresa de que lo nombraron al obispo James Conley, que es americano y no sabe hablar español ni nada de hispano, ¿verdad? Entonces me dice el arzobispo Shapiro, me dice, estamos igual, te quedas porque no hubo nadie que te pueda reemplazar. ¿Y ahora cuánto tiempo te dijo que iba a ser? No, ya fue cuando me dijo, indefinido. ¿Sabes qué? Vamos a hacer el proceso de incardinación porque ya pasó mucho tiempo. Y en la incardinación, entonces tú, en ese proceso, pues fue cuando dejaste de ser parte de los, ¿cómo se dicen? Se me fue de el los nombre. padres somascos. De los somascas, ¿verdad? Sí, entonces ya dejé de ser religioso para pasar a ser diocesano. Ese proceso nos platicó un poquito acá el padre Javier de la Torre, que está encargado de comunicación acá en la Arquidiócesis de Monterrey, que él era legionario y ya nos platicó. El que le interese saber, ahí vamos a poner, si le dan para abajo, vamos a poner el link ahí al episodio para ahorita seguir platicando con Monseñor Jorge y no meternos a todo lo que quiere decir incardinación. Oye, y entonces, Monseñor, digo, tu tema ha sido entonces mucho los latinos, por todo ¿verdad? ese tiempo estuve encargado de todo lo que era, pues, la comunidad hispana, de la pastoral hispana aquí en la Arquidiócesis de Denver. Oye, y escucha uno muchas, pues digo, las cifras, ¿no? 1 de cada 3 católicos en Estados Unidos son hispanos, el 62% de los menores de 18 años que son católicos son hispanos, y así demasiadísimas cosas, pero como que también por otro lado escucha uno muchas voces que dicen, híjole, pues no se le está apelando tanto a los hispanos dentro de la iglesia como debería, y ha habido pues ahí muchos esfuerzos, pues sí, pues ahí en Denver ha sido uno muy importante, y bueno, sobre todo en las zonas, pues los estados del sur, ¿no? Pero ¿cómo ves tú, Monseñor, a los latinos en este tiempo que te ha tocado, que pues ya son muchos años, dentro de la iglesia católica, digo, muy particularmente en Denver? ¿Cómo te ha tocado pues este proceso de abrirle las puertas, básicamente, ¿no? Tuvimos un apoyo muy, pero muy grande de parte del arzobispo Shapiro. Muy grande. Todo nos concedía. De hecho, hasta me daba vergüenza porque le decíamos, necesitamos esto concedido. Todo lo que necesitábamos, de un grande apoyo. Entonces, se desarrolló mucho la pastoral hispana. Yo creo que debimos, hace unos años yo creo que éramos el staff del Ministerio Hispano, yo creo que éramos uno de los más grandes de Estados Unidos como staff, porque él decía todo, que sí, todo lo que para los hispanos.
desafortunadamente nuestra gente le falta mucha formación y pues no ha ocupado muchos puestos de liderazgo. Ese es el problema. Sí. Que pues sin mucha buena voluntad y bueno y un grande corazón, pero poca, Pero poca sí se formación. involucran. O sea, ¿sí están involucrados o está difícil por lo mismo de la falta de formación y por cómo están pues, ciertos temas abrirles las puertas a que se involucren? O sí se involucran, pero simplemente pues no tienen posiciones de liderazgo por la falta de formación. Como siempre, o sea, lo mismo pasa en México, porque también estuve mucho tiempo en México. Claro. Es un pequeño porcentaje de los que realmente se involucran. Los que se involucran son maravillosos, estupendos, admirables, pero es muy poco el porcentaje. De hecho, yo calculo aquí que solamente de los hispanos católicos que hay aquí en la arquidiócesis, solamente el 15% asiste a misa. El 85% no pone un pie en la iglesia. Y de ese 15%, lógicamente, pues tal vez el 4% está plenamente involucrado. Pero ese 4% hace maravillas. Claro. Entonces hemos promovido mucho los movimientos eclesiales, como el movimiento familiar cristiano, la adoración nocturna, el movimiento carismático, el prevención y rescate, el cursillos de cristiandad. Son movimientos muy, muy, muy grandes con mucha participación. Oye, y son muy activos. Me puedo imaginar. Sí, los que están metidos están 100%, ahora están con todo el corazón y el alma. Admirables, sí, son verdaderamente, hay que hacerles un monumento porque hacen cosas verdaderamente que, a pesar de que trabajan mucho aquí la gente viene a trabajar. Sí. Y trabajan mucho y después de su trabajo, vámonos a hacer las actividades de la iglesia. Oye, y este 85% que no va a misa y aún pues a lo mejor 11% que sí va a misa, pero que no está involucrado, Monseñor, muchas veces digo, de lo que te ha tocado ver es el tema del lenguaje, mucho es el tema, o sea, del idioma, de que a lo mejor faltan más actividades, misas, etcétera, en español, o es el tema de precisamente están muy ocupados, el trabajo, o es el tema de que no les llama la iglesia, pues porque ven que es una iglesia pues americana, no mexicana, porque no hay ciertos temas de la religiosidad popular que hay por acá, o que es, o sea, que es así como que las cosas que tú ves allá, que a lo mejor es lo que hace que no se acerquen los otros hispanos católicos a desafortunadamente pues, a la cultura nos absorbe. Esta es una cultura de mucho peligro. El consumismo, y el trabajo. O sea, aquí la gente viene y hace prácticamente de su Dios, detrás del trabajo, su Dios. Y prácticamente la pasan trabajando para ganar más, pero pues, como dice una canción, pero nunca sobra el pan, ganan más y nunca sobra. Consumismo. Y entonces sí, y eso es lo que, porque de todo lo demás se ha tratado de ofrecer misas en español, incluso hay padres americanos que han aprendido el español para poder atenderlos y así, pero pues lo mismo sucede en México. Son cifras similares, ¿eh? Sí, o sea, justo estaba pensando en eso. No más del 80% asiste a misa en México. Sí, y decía el cardenal Robles que el 6% de los católicos son los que están realmente involucrados, que pues es muy bajo para un país que supuestamente somos súper católicos, ¿verdad? Entonces está ahí más o menos en la cifra de allá. Oye, Monseñor, entonces lo que Juan Pablo II dijo, ¿no? Cuando llegó a la primera visita, dijo, llega un pueblo 90% católico y 100% guadalupano. Y luego en la segunda visita dijo, llega un pueblo 110% guadalupano. Pues supuestamente tenemos una religiosidad popular muy fuerte, pero no logra pegar en todos, así como pues, es como que
como que sí, no tienen su prioridad, no han puesto a Dios como prioridad. Sí, ya con el tema que platicaba del consumismo, etcétera, nos platicaba, de hecho, en la platicada que tuvimos con el padre Santiago, que es el párroco de Nuestra Señora de Guadalupe en Manhattan, que pues él dice, pues sí, pues es que la gente trabaja y dinero, y pues se pierden. También la cultura es demasiado fuerte que arrastra para ese tema, ¿verdad? Y eso que es, pues es la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, ¿verdad? Que ahí se junta también no nomás el tema católico, sino el tema de religiosidad popular, ¿verdad? Pero hijo, qué difícil, pues sí, en todo el mundo, ¿verdad? Pero qué difícil en particular en Estados Unidos algunos temas de estos, ¿no? Hola, mi nombre es Armando del Bosque y soy director internacional de His Way at Work, una empresa que se dedica a ayudar a los empresarios y sus empresas a reconocer que Dios está en la empresa. Si tienes la inquietud o el llamado, si sientes que Dios te ha estado persiguiendo, si crees que la empresa ya no es tuya sino de Dios, si quieres entregarle la empresa a Dios, llámanos. Nuestro apostolado es una empresa sin fines de lucro. Se dedica a compartir mejores prácticas de lo que otros empresarios han estado haciendo por más de una década para permitir que Dios permee dentro de su organización y ser más felices los empresarios, los directivos y los colaboradores y sus familias, que es el plan de Dios al final del día. Es la nueva evangelización. No te preocupes si tus empleados son católicos o no católicos. Si tienes ese llamado de Dios, si Dios te ha estado persiguiendo, llámanos y con mucho gusto te damos la bienvenida a este grupo de empresarios que ha decidido que la empresa es de Dios y no de ellos. Mi correo electrónico es armando@hwaw.com. Gracias. Monseñor, y de las cosas que ha hecho allá, digo, en el Ministerio Hispano, de qué forma cree o de qué forma ha visto que es la forma más, digamos, directa o que tiene mejores beneficios. Ya sé que estoy tratando de cuantificar algo que pues es imposible cuantificar, como es el tema de almas y demás, pero pues hay gente que nos escucha que está también trabajando en otros temas con los hispanos, y platicamos con Patty Murphy, que trae mucho el tema de gente puente y el tema también con muchos ministerios hispanos. Estamos platicando con gente así, pues tratando de ver qué buenas prácticas podemos pues compartir, ¿no? ¿Cómo se le llega al hispano? ¿Cómo es una forma que ustedes vieron que es una forma en la que se le llega al hispano? O sea, para que pueda, pues digamos, involucrarse en la iglesia, obviamente tener una relación personal con Dios, que si las redes, videitos, periódicos, WhatsApp, que haciendo eventos, haciendo movimientos de compromiso. ¿De qué forma han visto ustedes, Monseñor, ahí en todo el trabajo que has hecho en el Ministerio Hispano, que es de las cosas que más jalan a nuevos, pues digamos, a hispanos a que se reencuentren con Dios y que se involucren con la Iglesia Católica? ¿Qué se le ocurre, Monseñor? Aquí lo que más ha funcionado ha sido los movimientos eclesiales. De forma especial, el movimiento carismático, el movimiento de la renovación carismática en el Espíritu Santo, y especialmente el movimiento familiar cristiano católico. Y así hay muchos movimientos, y es como se involucran más la gente. En las parroquias, pues, es el clásico involucramiento de muy, muy ligero. Sí, muy superficial. Sí, como acá y en todos lados. Pero ya hacen un compromiso mayor cuando pertenecen a un movimiento, y pues eso es lo que aquí más ha funcionado. O sea, es que sí, prácticamente la dinámica de la pastoral hispana en toda la arquidiócesis es a base de movimientos eclesiales. Sí, la importancia de la comunidad, ¿verdad? De la amistad, que pues nos platicaban al principio, nos platicabas que pues así como cuando de Saltillo a Torreón te regresaste, fue un amigo el que te volvió a animar a que regresaras. Pues igual, y si no te está él, pues quién sabe cómo hubiera sido el camino. Digo, Dios tiene sus formas y caminos y todo, pero pues fue un amigo el que te estaba jalando, ¿ah? Y a veces eso es lo que hacen los grupos, los movimientos, las comunidades, ¿verdad? Nos estamos animando y echando porras cuando uno está decaído, etcétera, etcétera.
pues sí, qué importante lo que nos platicas, monseñor. Sí, aquí se ha tratado de promover mucho pues lógicamente para que haya pues tomar mucho más en serio la fe, o sea, es el encuentro personal con Cristo. Uh-huh. Me encuentro más, o sea, porque generalmente las gentes no tienen ese encuentro con Cristo. Claro. Sí, fueron bautizados, sí, van a más de misa, ritos. que es lo más importante, pero no hay ese encuentro de que te pega, que te toca, y eso es lo que trata de promover, hacer retiros y ahorita pues prácticamente se ha fundado aquí en cada parroquia, bueno, tratamos de que aquí en cada parroquia una escuela de evangelización que se dedica a promover retiros y pues a tocar gente, tocar el corazón de la gente. Eso es lo que ponemos en las manos de Dios a esta gente y funciona. Gente que entra a un retiro sale pero prendido. Y el tema es incorporarlos entonces a algún movimiento, grupo, comunidad para que siga la llama encendida. Que continúen creciendo, porque si no, se enfría todo. Es como la fogata, si no le echas leña, pues se apaga. Claro. Oye, monseñor, y no sé cómo vivieron ustedes ahí en Denver, o si hubo involucramiento pues de tu parte en el quinto encuentro, que bueno, que abordó pues muchos temas de los hispanos dentro de la iglesia, y entiendo que se está redactando un documento que se le va a presentar al Papa Francisco, etcétera. ¿Cómo viste el quinto encuentro, monseñor, y cómo crees que en la práctica pues algunas de las cosas que se desprendan del documento, acciones, etcétera, pues vayan a aplicarse para, pues digamos, reforzar o reanimar el tema con hispanos en Estados Unidos, dentro de la Iglesia Católica en Estados Unidos, en formación, etcétera, etcétera? Algunos de estos temas que nos platicabas, monseñor. ¿Cómo ves lo que vaya a lograr el quinto encuentro? Se involucró mucho en el quinto encuentro, hizo todo el proceso. Uh-huh. Yo soy un poquito pesimista en esto. Uh-huh. Yo, bueno, pues venimos de otra cultura. Aquí es mucho 100%. Burocratismo, mucho papelería, mucha incluso imagen. Formalismo y muchas cosas. Sí, hay gente que, por ejemplo, está trabajando a nivel pues de conferencias episcopales de Estados Unidos, y yo digo, tiene que justificar su sueldo, y hacen esas cosas que son grandiosas, pero que no llegan a nada. Sí, va a salir un documento y nadie lo va a leer. Uh-huh. Pasó el quinto encuentro, fue todo muy entusiasta y ya, o sea, se quedó en puros números. Asistieron tantos, hicimos esto, o sea, puras estadísticas. Para presumir cositas. Exacto, para justificar. Pues no ha pasado nada en la vida real de la iglesia. Y además los que fueron de nosotros, así que iban, pues sobre todo escogimos miembros que ya eran activos, y dicen, ya vamos a ponernos a la actividad, pues eso es lo que estamos haciendo. O sea, no es ver que me lo digan, ya lo estoy haciendo hace años. Sí, que vamos. Y así Oye, algo así platicaba porque se han hecho muchas cosas así. Hace años, ¿cuántos años? Como 7 años, 6, 7 años, fue también el primer encuentro de la pastoral juvenil hispana. Y también en la Universidad de Notre Dame. Y también fue algo maravilloso, mucha gente. Y también se dio el documento y salieron, dime qué ha pasado, absolutamente nada. ¿Quién lo leyó? Nadie. ¿Cómo se renovó de la pastoral juvenil? Nada. ¿No? Qué triste. Oye, monseñor, ¿y crees que mucho de esto es, he oído varias versiones, no quiero andar quemando gente ni nada, pero al revés, ser propositivos o ver los que nos escuchan que pues bueno, un gran porcentaje de los que nos escuchan están en Estados Unidos. ¿De qué forma podemos pues aterrizar estas cosas pues tan bonitas, tan padres, que para empezar se lean, pero de qué forma puede involucrarse la gente, crees tú, y también generaciones pues más jóvenes, ¿no? Porque a veces lo que pasa es que pues también pues es una generación que lleva haciendo estos mismos temas pues durante décadas.
y pues bueno, pues está muy, muy cerrado el círculo a lo mejor, o no baja porque no se han involucrado otras generaciones más jóvenes. ¿De qué forma crees tú, Monseñor, pudiéramos cambiar de este realismo a un optimismo pues evangélico en cuanto a los hispanos en Estados Unidos? O sea, yo siempre les he dicho que la vida activa de la iglesia sucede en la parroquia. Ándale. Uh-huh. Y mientras no haya vida activa en la parroquia, todo se está perdiendo. Uh-huh. Y desafortunadamente, yo admiro a nuestra gente laica. Yo soy muy crítico del clero, ¿no? Uh-huh. De nosotros mismos. El clero aquí en Estados Unidos, muy catrincito, ¿no? O sea, no me molesten, estas son mis horas de oficina. Estoy muy cansado, yo no puedo celebrar más de 2 misas el domingo. Así, o sea, como muy comodino, muy de oficina. Sí. Entonces, no hay un verdadero apoyo a la gente que quiere hacer algo. Entonces, incluso los mismos movimientos me decían a mí, por ejemplo, el movimiento familiar, me decía, pues, nuestro mayor obstáculo es el párroco. O sea, queremos hacer un montón de cosas y siempre, o sea, a quien tenemos que vencer es al párroco. En vez de hacer equipo. Y mientras el párroco no esté entregado al 100, o sea, como consagrado al Señor, que sepa lo que hace, que esté su corazón en la misión de la iglesia, esto no va a suceder. Y digo, tenemos muchos sacerdotes que nos escuchan, Monseñor. ¿Cómo, o sea, cuál es el primer paso para estos sacerdotes que nos escuchan, que a lo mejor dicen, pues sí quiero, pero a veces pues no sé ni cómo ayudar y entonces pues cierro puertas porque pues, realmente no sé de qué forma, o bueno, ya tengo demasiado trabajo y demasiadas cosas? O sea, ¿cuál es el primer paso para que sacerdotes pues se abran a que estos movimientos de laicos, pues al final, pues la iglesia, el 99 punto no sé cuánto, 9%, pues somos laicos, ¿verdad? Entonces, pues somos los que debemos de jalar y si los sacerdotes están pues cerrando las puertas, pues haz de cuenta que pues está difícil que un sacerdote haga lo que a lo mejor 20, 30 mil laicos por parroquia que hay, pues pueden hacer, ¿verdad? ¿Qué recomiendas a los sacerdotes que nos escuchan en este sentido de lo que estás diciendo? Pues sí, eso es lo primero que iba a decir. O sea, el sacerdote sin el laico no es nada, no va a ser nada, absolutamente nada. El sacerdote sin el laico no puede hacer nada. Entonces, que primero que comprendan. Segundo, bueno, pero una cosa muy esencial, parece muy elemental, pero oigan, pues vamos a los evangelios. Uh-huh. O sea, vamos a tener un encuentro con Cristo. Jesús, ¿qué es lo que decía a sus apóstoles? El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue su cruz y me siga. Uh-huh. Los pastores deben de gobernar a la grey con amor, no con como si fueran los dueños, porque aquí esa es actitud, la mayoría, no todos, ¿verdad? Pero la mayoría se porta como si fueran los dueños, los amos y los señores. Y una vez platicando con el arzobispo Chaput, porque me decía, o sea, platicábamos mucho porque pues estábamos muy cercanos, y me dice, ¿crees que mis sacerdotes son flojos? Le dije, no son flojos. Tal vez el problema es que sus sacerdotes no son servidores, sus sacerdotes son señores. Quieren ser tratados como señores. Y dice, no es el servicio lo que cuenta. Jesucristo dijo, pues Él nos puso la muestra, incluso lavándonos los pies, para que lo hiciéramos los unos con los otros. Jesucristo dice, háganse los últimos, los servidores. Y o sea, los evangelios nos dicen cómo, pero el mundo nos gana, especialmente los sacerdotes. ¿Qué es lo que quiere el sacerdote? La comodidad, un carro bueno, una comida buena, horas que lo dejen descansar, no quiere que lo molesten, quiere ser dueño de las cosas, quiere tratar al pueblo como si fueran inferiores. Eso no. Qué fuerte.
Pues sí, hay que pedir mucho por las sacerdotes, ¿verdad? Como que a veces se nos olvida esta parte, pero pues no nada más es pedir por nuevas vocaciones. En medio de, pues, de todos los ataques que hay de todo tipo, pues uno muy fuerte es precisamente el sentirse, pues no servidor, ¿verdad? Sino Señor. Hay que pedir mucho por nuestros sacerdotes. Y digo, y también pues está padre que podamos así en una plática pues casual, a gusto, monseñor, pues platicar de estos temas que pues es una realidad de nuestra iglesia, ¿verdad? Y eso que en Denver, pues como pues, el arzobispo de Chaput, pues por lo que entiendo y todo el mundo habla maravillas y por eso se dieron tantas cosas buenas cuando él estuvo y tantas órdenes nuevas ahí, tantas pues nuevos apostolados o cosas de otros lados que él se llevó a Denver, ¿verdad? Y que estaba haciendo. No quiero uno pensar cómo va a estar aquí otros lados. Muchas cosas. Cómo estarán otros lugares, ¿verdad? Pero... Sí, de hecho era tan cercano y me sentí también con Chaput que cuando lo mandaron lo movieron a Filadelfia, uh-huh. Pues estuve a punto de irme con él. Ah, ¿de plano? Así. Órale. Ya fue hace tiempo, ¿eh? Bueno. Ya se está retirando, ¿verdad? Supe que sí, se estaba retirando. Ya anda en la edad, de retirarse. Hola, soy Cristina Villarreal Lozano. Les recomiendo muchísimo el libro Poemas que nutren el alma. Es un libro que escribí en el año 2010. Tardé 8 años en hacerlo, con la ayuda del Espíritu Santo como material de apoyo para la catequesis. Mi objetivo es que lo tengan todos los sacerdotes, las catequistas, los padres de familia, los laicos comprometidos en la Iglesia Católica. Compártelo, regálalo y nutran el alma de muchas personas. Los primeros 20 poemas hablan de la familia, del amor, de la amistad, y los siguientes 30 hablan de nuestra fe católica. Mi página es www.cristina.villarreallozano.com. Gracias. Oye, monseñor, ¿y tú cómo, o sea, ves la luz dentro de estos temas en cuanto a pues, sacerdotes, los hispanos, movimientos laicales, etcétera? ¿Qué nos puedes decir para orar, para pedir por eso, o de qué forma involucrarnos? Porque pues a veces así vemos las cosas en la iglesia, pues híjole, de una forma que, híjole, no se ve la luz, ¿verdad? Pero pues al final, pues Dios es luz y Dios, pues de alguna forma sigue en su iglesia. ¿Cómo ves tú las cosas, monseñor, en este sentido? Para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Eso no hay que dudarlo. Para Dios todo es posible. La oración, y acá en una manera práctica, yo sí les he dicho mucho a los movimientos, pues empujen al sacerdote, aunque no quiera, empújenlo. Empújenlo. Aunque se enoje, empújenlo, porque si no se mueve, ¿verdad? Lo bueno es que ahora con tantas cosas que hay, pues las nuevas tecnologías, etcétera, lo que he platicado pues así con creadores de contenido, con otros católicos, o sea, a lo mejor antes tenías que hacer mil burocracia como laico para poder hacer cosas. Ahorita pues digo, pues tampoco no hay tanta burocracia para que uno pueda estar haciendo cosas, ya puede lanzarse uno, ¿no? Y como decía la platicada que tuvimos con Alejandro Bermúdez de Así Prensa, que está, pues de hecho también vive ahí en Denver, pues uno decía, pues uh-huh. Muy claro, el Concilio Vaticano II, profecía importantísima era, pues que el tema de la importancia de los laicos, ¿no? Entonces como que es momento de que nos pongamos las pilas, aunque a lo mejor haya lugares en los que los sacerdotes pudieran o no ayudar en el camino, etcétera, pues digo, eso es independiente. Nosotros los laicos somos iglesia, ¿verdad? No, la iglesia no es el clero, la iglesia somos todos, ¿verdad? Entonces, pues hay que aventarse, aunque a lo mejor veamos muchas trabas y que nos desaniman a lo mejor ciertas actitudes o pues cualquier cosa relacionada, ¿no? Sí, y o sea, obstáculos siempre los va a haber, porque pues el enemigo no descansa. Pero pues tenemos al Señor de nuestro lado, como decía San Pablo, si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que nos debe de convencer, eso es lo que nos debe de mandar adelante. Estamos del lado del ganador. Uh-huh. Y entregarnos siempre va a ser una ganancia, siempre. Uh-huh. Y pues, aunque veamos cosas
no buenas, ¿verdad? Porque ya los que se involucran en la iglesia van viendo cosas como que, ay, como que la realidad no checan, ¿verdad? Sí. Había un profesor que decía, ¿se acuerdan del pasaje de la resurrección cuando se le aparece Jesús a Tomás? Que le dice a Tomás, ¿tú crees porque has visto? Dichosos los que creen sin haber visto, ¿no? Dichosos los que creen sin haber visto, decía el profesor. Y yo les digo, dichosos los que creen aún habiendo visto. Pues sí, claro, porque se acerca uno, así platicamos con David Noel, el ex rector del TEC de Monterrey, acá de todo, pues de la universidad privada más importante de Latinoamérica, que nos decía algo así: estoy tan cercano a la iglesia y a los sacerdotes y a los obispos y todo, que pues he visto lo peor también dentro de la parte humana de la iglesia, y la amo más porque sé que la iglesia pues es más allá de los humanos, que son los sacerdotes, el clero, laicos, etcétera, ¿verdad? Y ahí está el Espíritu Santo. Exactamente. El Espíritu Santo que lo sostiene la iglesia. Entonces, no tengamos miedo. Exacto, ¿no? Y al revés, eso nos debe dar más ganas de echarle ganas, y nosotros, pues si no, ¿cómo era la palabra? Si no eres tú, ¿quién, verdad? Si no somos nosotros, pues ¿quién, verdad? Digo, al final Dios se usa de sus instrumentos, que pues sus instrumentos pues son los que le dicen que sí y los que se avientan, ¿verdad? Y se entercan. Pero pues bueno. Oye, monseñor, veía en Mi Pueblo Católico, que entiendo es la revista de la Arquidiócesis de Denver, que hay pues como que una sección muy padre en la que preguntan, pues digamos, hay preguntas y contestas tú ciertas cosas, ¿no? Sí. ¿Por qué? Digo, se me hace muy padre así nomás diciendo, digo, por leer algunas. ¿Por qué la iglesia pone tantas restricciones para poder ser padrino de bautizo? ¿Por qué guardamos el domingo en lugar del sábado? ¿Por qué sirve el sacramento de la confirmación? ¿Cristo descendió a los infiernos? ¿La Virgen María murió antes de ser asunta al cielo? Y cosas más como ¿qué papel tiene Santo Claus en la Navidad? Pues podemos decir que la iglesia es santa. ¿Por qué a María se le llama con diferentes nombres? Porque puedo rezarle para que mi equipo gane un partido, que fue como que a propósito del Mundial de Fútbol. ¿Por qué estas cosas son importantes ahorita? O sea, una cosa más pues cercana con el pueblo, digamos, con los laicos, porque es importante tener claridad en muchas cosas, y obviamente de la mano, como normalmente respondes tú, que es de la mano del magisterio, para aclarar muchas de estas preguntas. ¿Por qué es importante, monseñor, hacer estas cosas? Sí, bueno, esa sección se abrió porque, pues, para decirle, ahora la gente, porque muchas veces escribíamos y a lo mejor no era lo que querían conocer la gente, entonces lo que ustedes quieran que se les aclare, entonces por eso se abrió esa sección. Ahora, el Pueblo Católico ya cambió, ya no es un periódico. Apenas la acaban de transformar como si fuera una revista. Entonces esa transformación, bueno, hubo modificaciones, no está ya esa sección, pero se va a editar bimestral, no cada mes, pero creo que tuvo muy buena aceptación el primer número, porque apenas salió el primer número de la revista. Bueno, pues ahí vamos muy buena aceptación. Vamos a poner las ligas. Y de todos modos vamos a poner el link aquí a la página, que son 4 páginas con muchísimas preguntas, pues algunas pues padrísimas, ¿no? O sea, que realmente la Virgen María tuvo más hijos, sobre la diferencia de protestantes, que sí está mal, porque los sacerdotes no se casan, muchas cosas ahí que pues están muy cercanas, ¿no? Que a veces como que no nos damos cuenta de la importancia de aclarar temas y explicarlos, no nomás decir, pues la iglesia dice que no y ni sabemos el por qué, ¿verdad? Ajá. Pues a ver si... sí, es bueno aclarar todas las dudas que se tengan. Oye, padre, monseñor, antes de... Yo diciéndote padre todo el tiempo. Oye, monseñor... pues sabes que, a ver, antes de la última pregunta, para pasar a la última sección, que es muy rápida de preguntas, explícanos cómo está eso, por qué monseñor, cómo se da el tema de monseñor. No, pues, o sea, yo les digo, siempre llámenme padre. El monseñor es un título de honor nada más. O sea, un obispo, bueno, el Vaticano le pide un obispo cada tal vez 5 o 10 años, que si quiere nombrar algunos sacerdotes
como para reconocerlos por alguna labor, alguna actividad. Ujú. Pero es un título de honor nada más, no es nada, no representa ninguna autoridad, ninguna, ni que sean mejores, ni que sean más, no, es Ujú. simplemente un título más y ya que personalmente a mí no me gusta usarlo. A mí Bueno, pues de haber aquí sabido la al gente me principio, dice padre. sí, de haber sabido al principio, vaya diciéndote monseñor. Entonces dicen padre, bueno, sí, es mejor eso que, o sea, se ve como si, aparte que pues en México se confunde porque monseñor son obispos y le digo, Sí, no, yo sí, no soy sí. obispo. Sí, exactamente. Sí, acá pues se le dice Monseñor Rogelio y pues es el arzobispo, ¿verdad? De Monterrey. Y bueno. Ajá. Oye, padre, pues ahora vamos a una sección muy rápida de preguntas y respuestas pues, rápidas, le llamamos, que son, te voy a hacer una pregunta y la cosa es responder con una, máximo 2 oraciones. ¿Te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual, padre? Si nos puedes decir la edad y qué edad tenías y qué fue en concretamente. Yo creo que tenía como 19 años, estaba en el proceso vocacional y fue en un retiro de San Ignacio. Ejercicios espirituales. Okay. Sí, los ejercicios espirituales de San Ignacio. Órale. Muy bien. Oye, padre, ¿tienes algún santo patrono o algún santo favorito y por qué? Uno de mis santos favoritos es San Ignacio de Loyola. Fue el primero que conocí bien. Lo admiro mucho, su conversión, y pues todo lo que hizo y todo lo que sigue haciendo a través de su congregación fundada. Y que ahora nuestro Papa pues es hijo de San Ignacio. Aparte. Admiro, amo al Papa Francisco, lo amo, aunque muchos lo critican. Yo lo amo, lo admiro. Oye, sobre todo en la iglesia americana, ¿no? Ahora que acaba de decir, ahora regresando de África, ¿cómo le respondió a los reporteros en el avión? Muy buenas respuestas, sí. Pero sí, pues la gente comodina, pues son los que lo critican. La gente que quiere todavía la iglesia así institucional, de nobles, de castas. Esos son los que están criticando al Papa. El Papa es para el pueblo. Para los que se quedaron pensando qué les respondió, les dijo algo así como, digo, estoy parafraseando, no me acuerdo textualmente, pero dijo algo así como, es un honor que los católicos de Estados Unidos me ataquen. No cayó muy bien esa respuesta, pero pues bueno, es la realidad. Y es lo que hubiera dicho Jesús, ¿no? Pues no vine a hacer la paz sino la guerra y pues sí, fue atacado por todos lados y pues así es. Pero bueno. Oye, padre, ¿qué es ser católico hoy en día? Ser católico, pues es ser discípulo de Jesucristo. Pues el discípulo que ama a Jesús, que quiere ser como Jesús, que quiere llegar donde está Jesús, que vive como Él vive. Eso es el ser católico, ser discípulo de Jesucristo. ¿Tienes alguna oración que te guste orar, rezar seguido, que nos puedas compartir, padre? Digo, puede ser una ejaculatoria o es que no, pues el rosario o cualquier otra oración, aunque sea larga, si nos dices el título. ¿Alguna oración que nos puedas compartir? Bueno, está pues yo trato de rezar el rosario, incluso tal vez, porque bueno, amo mucho a la Virgen María, es una de las que, o sea, tal vez mi vocación fue muy basada en la vida de la Virgen María. Entonces, últimamente yo creo que rezo hasta 3 rosarios al día. Y pues la oración que nos dejó Fátima, ¿no? Además que la rezo en inglés. Así como traduciéndolo, porque no me lo sé en español. Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llévalos al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia.
Pues sí, según yo así es tal cual, ¿no? Estuvo buena la traducción, según yo es textual. Oye, en este tema, digo, no es algo de las preguntas rápidas normales, pero ahorita que platicas de la Virgen María, de que fue tan importante y que tú amas a la Virgen María, ¿qué nos puedes recomendar como primer paso, padre? Para quien no tenemos esa devoción o todavía no, como que no nos cae el 20 o no tenemos esa relación personal, porque pues vemos a Jesús o al Espíritu Santo o al Padre y pues para qué la Virgen María, como que sí, es muy importante, fue muy importante, pero como que no tenemos ese tema pues personal. ¿Por qué? ¿Qué crees tú que debemos de hacer como primer paso para acercarnos a recibir todas las gracias que pues a través del rosario y pues que es a través de la Virgen María, ¿no? Sí, yo creo que lo primero, así, lo que a mí me pasa es pensar en la Virgen María como la madre de Jesucristo. Si yo amo a Jesucristo, entonces, ¿cómo no voy a amar a su madre? ¿Cómo no? Entonces, ese es su grande, su grande don, porque es un don que Dios le dio a María, la madre de Jesucristo. Entonces, siendo madre de Jesucristo, entonces mis respetos, mi amor, gracias por habernos traído, gracias por haberlo cuidado tantos años, gracias por amarlo. Eso es lo que me inspira a mí. Y claro, ya después pues hay que pasar a que pues María también me ama a mí, porque también me ha adoptado como hijo. Pero para mí lo primero, María, madre de Jesucristo, madre verdadera, madre del Hijo de Dios. Como que estar pensando eso y estarlo recordando en nuestras oraciones. Sí. Muy bien, como que yo estoy en ese camino de tratar de tener más presente a María y de aprovechar pues que Jesús Sí, hace una que vez Dios le les hace conté caso. aquí una anécdota. Yo estaba en la Ciudad de México en una parroquia y pues siempre me mantenía muy ocupado y no visitaba a mi mamá, que estaba en Torreón. Y un día se dejó ir mi mamá a la Ciudad de México y llegó ahí a la iglesia de sorpresa. Y le dije, mamá, qué guardia. Le dije, pero ahorita llegó como en la mañana, iba a celebrar la misa en la mañana. Le dije, pues ahí está la misa, después vamos a desayunar. Entonces les digo, si yo no soy nadie. Pero cuando la gente identificó que era mi mamá, la gente empezó a decir, es la mamá del padre. Y entonces terminó la misa, empezaron a decir, señora, ¿cómo está? Que yo no sé qué, saludarlo como tratándola de maravilla. Dije, si yo no soy nadie, la gente trató a mi mamá, nada más por el hecho de ser mi mamá, la trató bien. Imagínense cómo no vamos a tratar a la madre de Jesucristo. Tienes razón, está bueno el testimonio, la anécdota. Sí, de verdad. Y hasta le invitaron a su casa, ni la conocían, pero era la madre del padre. Wow. Pues sí, ¿qué más con la madre de nuestro Señor? Oye, padre, ¿algún tip práctico que le puedas dar a los católicos, que pues es la mayoría de los que escuchan, pues queremos ser santos? Y pues ahorita en esta sociedad en la que vivimos, pues es un poco complejo o muy complicado. ¿Qué crees tú que es algo que podamos hacer en nuestro día a día para acercarnos o ir pues alineándonos a este camino de santidad? ¿Algún tip? Una cosa concreta, obviamente, práctica. pues intensificar un poquito la oración, los sacramentos, pero les recomiendo mucho esta exhortación apostólica del Papa Francisco. Ándale. Gaudete et exultate, es sobre la santidad. Leanla, está bien chiquita, preciosa, y bien sencilla aparte, ¿verdad? Y bien sencilla, y bien explicada, muy bonita. Entonces, ¿quieren así una guía? Esa es, chútense esa. Oye, ahí la vamos a poner en los show notes, ahí va a salir para el que le interese. Digo, de todos modos en la página del Vaticano está gratis, o el que quiera comprarlo físicamente, gratis. En todos lados se puede comprar. Oye, a lo mejor va a ir relacionado la siguiente a esta, padre, pero a lo mejor se te ocurre otra cosa. ¿Algún libro que nos puedas recomendar que te haya causado gran impacto y que crees que nos puede servir a los que estamos escuchando? Hay un libro que es muy bonito. Es como más que de formación, es piadoso.
se llama El Señor Jesús, de Enrique Ponce de León, jesuita. Okay. Ese fue el primer libro que yo leí cuando entré al grupo juvenil. Y nunca lo he soltado, lo he leído muchas veces. Son pasajes del Evangelio que les pone un poquito más, ¿verdad? Sí, pero tan bonita la lectura. Órale. Que yo, de verdad, voy a México y siempre me compro unos 10 o 15 libros. Porque sé que cuando hago alguna reunión, alguna lectura de allí, sé que al menos 3 personas se van a acercar y decir, padre, ¿dónde agarré ese libro? Te lo aseguro. Y entonces, al que se atreve a preguntarme, siempre digo, aquí está, Órale. Muy bonito, muy bonito. Pues ahí vamos a poner también los links para el que le interese. Yo no lo he leído, entonces ahí también lo vamos a agregar a nuestra lista de libros por comprar y por leer. Oye, padre, ¿crees que nos faltó preguntarte algo? ¿Quisieras decir algo para terminar, para cerrar? No, pues, yo tal vez cerrando, les digo esto, yo lo digo mucho esto acá, pues con mi gente. Le digo, miren, Dios nunca nos prometió una vida fácil. Lo que sí nos promete es una vida maravillosa, no la confundamos. Todos andamos buscando la vida fácil, la vida cómoda. La vida sin problemas. No, eso no nos prometió Dios. Jesucristo nos prometió una vida maravillosa, con muchas dificultades. Que a veces se nos olvida, ¿verdad? Y caemos en el juego de algunas iglesias protestantes, ¿no? Del prosperity gospel y que todo tiene que ser miel sobre hojuelas, ¿verdad? Pero pues en ningún lado dice eso la Biblia, ¿verdad? Que todo te va a ir bien, Dios ya lo resolvió todo, no te preocupes. Eso no es cierto. Wow. Eso no es cierto. Pues gracias por este recordatorio, padre. Pues vamos a poner ahí tu Facebook, el que le interese seguir las reflexiones y demás que pone día a día Monseñor Jorge de los Santos. Ahí vamos a poner los links en Facebook y también a todo lo platicado en este tiempo en platicandoencatólico.com. Y lo que sí, padre, no vamos a dejar que te nos vayas, así como a todo mundo les pedimos con los que platicamos, y es la forma en la que vamos conociendo y pudiendo platicar con más gente que está construyendo el reino de Dios aquí en la tierra, que nos recomiendes a 2 personas que estén construyendo su reino aquí y que crees que podamos, pues con las que crees que podamos platicar para enriquecernos con su testimonio, que nos ayuda mucho, y por otro lado, pues para ver lo que en su trinchera están haciendo dentro de la iglesia, ¿no? Y así podamos, pues también saber las cosas buenas que están pasando en la iglesia y orar más y posiblemente, pues involucrarnos de alguna forma, pues más activa, ¿no? ¿A quiénes 2 nos recomiendas, padre? No sé si sea posible que lo logren contactar, pero yo recomendaría en primer lugar al arzobispo José Gómez. Ah, ya, okay. Pues estaría... Él es muy accesible, pues en el tiempo que estuvimos aquí nos hicimos buenos amigos. Muy importante, y aquí en Estados Unidos muy, muy importante, pues pero es muy accesible. Digo, conocemos a gente que trabaja ahí, cercano a él más o menos, pero como que no es tan sencillo, ¿verdad? Porque sí tiene una posición, está muy ocupado, ¿verdad? Entonces estaría ahí, vamos a ponerle más rostro, le vamos a decir, Monseñor Jorge Los Santos te nominó arzobispo, entonces tenemos que platicar contigo. Sí, dígale, Jorge de Los Santos le digo que le hablara, ¿verdad? Bueno, a ver si el chicle pega, ¿verdad? Total. Oye, así andamos tras el Papa, porque Monseñor Fisichella de los recomendados fue, no, pues el Papa. Y yo, pues órale, recomiéndennos ahí, que nos haga un espacito. Andamos ahí tras esa platicada también con el Papa Francisco. ¿Y quién más, padre? ¿Alguien más? ¿Que se te ocurra? ¿Alguna mujer? De repente batallamos y creemos que pues hace mucha falta buenos testimonios para platicar con mujeres que creemos que tienen un papel muy importante en la iglesia y que a veces pues no tienen el escenario, como quien dice, ¿verdad? Pero pues hacen una labor importantísima y ¿Han platicado allá en México con Clara Macías? No. ¿Quién es, padre? Platícanos. Ella viene mucho acá a Estados Unidos, mucho, y la sigue mucha gente.
Órale, pues la vamos a buscar. Clara Macías. Ok. No, pues muy bien, padre. Pues con estos dos ahí nos vamos a poner las pilas a ver si conseguimos al arzobispo José Gómez y a Clara Macías para platicar con ellos. Oye, padre, pues muchísimas gracias por esta platicada. Pedimos por ti, te agregaremos a nuestras oraciones. Oye, ¿sabes qué? De hecho estoy viendo que no viene aquí esta pregunta que normalmente la hacemos en las preguntas rápidas. Estoy cambiando ya el orden, pero ¿alguna cosa por la que crees que debemos de pedir por ti, que quisieras que agreguemos a nuestras oraciones, pues personales diarias, digo, en particular de nosotros de Platicando en Católico y también de los que nos escuchan? Pues sí, yo como todo ser humano, pues soy atacado también por las tentaciones. Uh-huh. Necesito la fuerza del Señor para seguir en el camino que no es fácil. Uh-huh. Y pues a veces sí llega el desánimo y a veces un poquito de presión. Uh-huh. Entonces, sus oraciones por eso, por mí. Ándale, muy bien, vamos a pedir, y es algo que como que hemos tratado, porque a veces, sobre todo este lado, ¿no? Como que acá en Latinoamérica, como que vemos a veces a los sacerdotes, los idealizamos en el mal sentido, como casi como si ya no fueran humanos, como si ya no tuvieran pues, tentaciones o ya no tuvieran, por eso luego cualquier cosita y se caen del pedestal que los teníamos, ¿verdad? Y pues sí, hay que estar cercanos, son personas, humanos, carne y hueso, y hay que acercarnos para empezar, para lograr pues que tengan amigos, laicos, etcétera, pero también hay que orar mucho por ustedes. Tienes mucha razón. Gracias por recordarnos eso, padre. Rápido te cuento una anécdota. De casi recién de nada allá en México. Ajá. Me dice una viejita, así, padre, ¿y ustedes cuando se caen también les duele? Y yo toco, les soy de carne y hueso. Así. Pues sí, como la gente nos tiene así como algo fuera del... Pues de lo normal. En todos los sentidos, ¿verdad? Por eso, bueno, hay que pedir mucho por los sacerdotes y hay que acercarnos a nuestro párroco, a sacerdotes que veamos que pues también de repente están solos, ¿verdad? Porque precisamente pensamos que pues ellos están ya en otros niveles y poca gente se les acerca a veces, ¿verdad? Y pues no, ¿verdad? Necesitan amistades humanas cálidas, necesitan que los acojamos los laicos y pues bueno, que pidamos que estén en nuestras oraciones pues diarias, ¿verdad? Pues Monseñor, muchísimas gracias y pues bueno, espero que estemos en contacto platicando ahí sobre lo que vayan a ser los próximos años, diferentes cosas ahí con el Ministerio Hispano y pues bueno, en tus encargos pues, eclesiásticos también, Monseñor. Muchas gracias por este tiempo. Pues gracias a ustedes, que Dios los bendiga. Dios te bendiga. ¿Qué tal la plática con Monseñor Jorge? Espero que hayan disfrutado, pero más que eso, pues bueno, que caigamos en cuenta, ¿no? De nuestra responsabilidad, de cómo como laicos tenemos que pues, involucrarnos, apoyar a nuestros sacerdotes, ¿verdad? Y bueno, orar mucho por la iglesia en general y bueno, por la iglesia en Estados Unidos también, ¿no? En este caso particular, pidamos por ellos. Acuérdense que en platicandoencatolico.com pueden ver las ligas a todo lo platicado en este episodio. En nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Esta semana vamos a estar subiendo estas cosas. Síguenos, ayuda mucho a que más gente sepa. Igual donde quiera que nos estás escuchando, nos ayuda mucho. Y bueno, pues compartir, ¿no? Y si tienes muchas ganas de ayudar en algo, de apoyar, hay muchas formas, con lana, con tiempo, con diseños, con espacio de algo, con prestar a alguien que te apoye en algo. Todo ayuda demasiado. ¿Para qué? Para que más gente conozca las cosas padrísimas que están pasando en la iglesia. Obviamente hay muchas cosas difíciles, complicadas que no entendemos y algunas malas, claro, siempre desde el principio así ha sido, pero también podemos enfocarnos en lo bueno y también podemos ver lo bueno. Hay esperanza, es el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Entonces es bueno que más gente sepa todas estas cosas, lo que gente como Monseñor Jorge y todos los que hemos platicado aquí están haciendo. Esperemos que tengan una muy buena semana. Nos vemos el próximo lunes, que traemos la platicada con Pepe Alonso. Padrísimo, realmente no tengo ni idea la platicada que tuvimos. Otro rollo lo que Pepe Alonso ha hecho, no solo con EWTN, que a lo mejor es su cara, es padrísimo lo que ella hace, pero con Querigma, Misiones Hispanas, otra cosa. Les va a encantar la platicada, no se la pueden perder el próximo lunes.
Dios los bendiga y no sean gachos, pidan por nosotros.